Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Pueden pasar, pueden tomar su lugar. 1, 2, 1, 2. No, creo que está. Bueno, súbemele un poquito más, porfa, si por allá no se escucha mejor. Uno, dos, 1, 2. 1, 2, 3. Ok. No hay luz todavía acá. Muy bien. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Los niños pueden pasar a su salón. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites estar una vez más reunidos aquí como iglesia local. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que acomodan sus tiempos, Padre, para poder estar aquí, para poder venir y escuchar tu palabra. Señor, te pido sabiduría, te pido entendimiento para poder compartir, Señor, este libro, Señor, que está lleno de esperanza, Señor, y lo que hace es exaltar a ti, Señor, exaltarte a ti, a nuestro trino Dios. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien, hermanos. Muy bien. Vamos a... Ok, estamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, el cual lo hemos titulado como una carta llena de esperanza. Es una carta muy esperanzadora, el libro de Apocalipsis. Y vamos a dar un pequeño repaso nada más en lo que nos quedamos, ya que el miércoles pasado yo no pude estar y nuestro hermano Raúl nos hizo el favor de compartir y dar un pequeño repaso en qué nos quedamos. Y lo último que hablamos del libro de Apocalipsis, lo hablamos en el capítulo 8, hablando de las 7 trompetas. Estábamos hablando las 7 trompetas, decíamos que Juan está mostrando a sus lectores que sus oraciones no han sido en vano, que sus oraciones que han levantado por injusticias de gobierno, hambres, pestes, tribulaciones, enfermedades, muertes, no han sido en vano, que el Señor las ha escuchado y es el Señor quien trae juicio sobre la tierra. Es nuestro Dios quien empieza a mandar este juicio. Y decíamos que las trompetas no las estamos esperando las trompetas, decíamos que ya están juzgando a las naciones y que están a las naciones que están castigando a la iglesia. Es lo que hemos estado diciendo, y que las trompetas tienen mucho paralelismo con las plagas de Egipto. Tienen ese paralelismo con las plagas de Egipto, y así como aún el pueblo de Israel estaba cuando las plagas estaban llegando en Egipto, decíamos que de esta manera el pueblo de Dios, aunque el Señor ya está juzgando a las naciones, el pueblo de Dios sigue aquí, ¿verdad? Entonces decíamos que el primer ángel que tocó la trompeta, decíamos que tiene un paralelismo contra la plaga del fuego y granizo, ¿verdad? Y esto hablábamos que nos habla de hambrunas. Hablábamos del granizo y fuego, pues destruyeron cierta parte de la vegetación y nos hablaba de hambrunas. El segundo ángel tiene un paralelismo con las plagas de las ranas, que al hablar de una gran montaña ardiendo, esto nos habla de catástrofes. Dios envía juicio sobre la tierra y aún afecta a la creación. Hablábamos de la tercera trompeta, y esta tiene un paralelismo con la primera plaga, donde el agua se convierte en sangre. Y veíamos aquí que esta palabra ajenjo habla de amargura, y es lo que estábamos estudiando. Es una amargura sobre los desobedientes, amargura del corazón. Y esto lo podíamos ver también en Proverbios, que decía: mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada
de dos filos. Y es por ello que el apóstol Pablo le habla a los cristianos y les dice: quítense de vosotros toda amargura, toda amargura. Entonces, hablábamos con eso y pudimos ver cómo al tener amargura en el corazón, vimos cómo el faraón endurecía el corazón y no dejaba ir al pueblo. Y también vimos el cuarto ángel, que tiene un paralelismo con las plagas de la plaga de las tinieblas. Como dice Romanos, que Dios los ha entregado a una mente reprobada, ¿verdad? Hay oscuridad en la mente de las personas, oscuridad en la mente de las personas, y hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Hasta el cuarto ángel. Ahí, entonces, el día de hoy vamos a estudiar, yo creo que nada más, el quinto y el sexto ángel, hasta ahí, porque después vamos a ver que antes de la séptima trompeta hay como un, ¿cómo le llaman? Interludio, un intermedio, en el librito amargo, ¿verdad? De ese librito amargo y los dos testigos. Entonces, pero vamos a iniciar estudiando Apocalipsis capítulo 9, versículo del 1 hasta el 12. Vamos a leer Apocalipsis 9, versículo del 1 al 12. Vamos a ver la quinta trompeta y la sexta trompeta. ¿Ok? Apocalipsis 9, 1 al 12. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosas verdes alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabellos como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de a caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Hermanos, recordemos que cuando yo comencé a conocer al Señor, ¿sí se escucha bien allá atrás? ¿Sí? Ok. Como ya se bajaron los ventiladores, como que ya se escucha más ruido, pero está bien. Cuando yo comencé a estudiar la palabra de Dios, a mí yo me apoyé mucho y fue de mucha bendición para mí el pastor Armando Alducin, y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes llegaron también de escucharlo y ha sido de mucha bendición para el pueblo de Dios. Y cuando yo una vez escuché con Alducin, me aventé toda la serie de Apocalipsis, y más que por aprender, por morbo, porque quería ver esto sobre el fin del mundo. En aquellos entonces, cuando Alducin tocaba esto, él decía que teólogos de años atrás, de cientos de años atrás, obviamente creían que esto no iba a ser algo literal, sino que era algo metafórico. Estamos hablando como de una metáfora, no totalmente literal. Pero Alducin decía, los teólogos de ahora, incluyéndome a mí, creemos que hasta esto pudiese ser algo literal.
Estas personas que se describen aquí pudieran ser totalmente literales. ¿En qué sentido? Él decía, con todo esto de las clonaciones que están existiendo, cómo están clonando en algunos laboratorios, humanos, animales, esto y lo otro, a tal grado que puedan clonar a una persona para que ya no sea necesario que los seres humanos vayan a la guerra, y sino que vayan este tipo de personas. Y eso, hermanos, tiene mucha lógica, tiene mucha congruencia por todo lo que estamos viviendo y todo lo que se está viendo. Pero aunque tenga mucha lógica y tenga mucha congruencia, no debemos olvidarnos que el libro de Apocalipsis es una literatura apocalíptica. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? Que el lenguaje de Apocalipsis 8, aquí, y cuando entra al capítulo 9, Juan eleva esta literatura a una máxima expresión. O sea, eleva todavía esto más a una máxima expresión. Y si te fijas, lo que es importante aquí, en todo este pasaje que acabamos de leer, del versículo 1 al 12, no nos vamos a enfocar o vamos a decir si estas personas eran... si del pozo del abismo son los ángeles que están encarcelados, o son estas personas, o son estos demonios que están preparados para el juicio final. Lo impactante aquí de este versículo, hermanos, lo que podemos encontrar es que estos no pueden dañar ¿a quiénes? A los que están sellados por Dios, a los que tienen el sello de Dios. Esto es lo impactante, hermanos. El paralelismo que podemos encontrar con esta trompeta, con esta quinta trompeta, el paralelismo que podemos encontrar en el libro de Éxodo o en las plagas de Éxodo son comparados con las plagas de las langostas. Ese es el paralelismo que podemos encontrar. Hermanos, la quinta trompeta lo que nos habla o nos quiere enseñar, como hemos ido hablando, que la primera eran las hambrunas, las catástrofes, y todas estas el Señor ha estado enviando juicio a las naciones, porque recordemos, eso no tenemos que quitarlo de mente, hermanos, que en la escatología hay algo que se llama, y te lo voy a estar recordando todo el tiempo, ya, pero todavía no, ya, pero todavía no. Entonces, desde la resurrección de Cristo, ya estamos en los últimos tiempos. Ya, pero todavía no. Falta que el Señor venga. Entonces, hermanos, la quinta trompeta nos habla o nos enseña que hay una aflicción espiritual. ¿Por qué? Porque las personas desean la muerte, pero la muerte no la encontrarán. Entonces lo que nos habla es de una aflicción espiritual. Hermanos, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Por qué Juan lleva esta expresión y nos habla que está del pozo, o que estas criaturas salen del pozo del abismo? Hermanos, porque esto nos hace ver que realmente son poderes diabólicos, poderes demoníacos, con el cual Dios trae juicio a las personas de este mundo. ¿Quién es el que trae este juicio? Dios, hermanos. Es Dios quien trae este juicio. Entonces, al leer esto, hay algunos que especulan y dicen que cuando lleguen estas trompetas, los que creen que las trompetas aún no han sido sonadas, cuando lleguen las trompetas, algunos dicen, aquí dice que algunos van a buscar la muerte y no van a morir. O sea, ¿qué? ¿Te vas a querer suicidar y vas a seguir vivo? ¿O qué va a pasar? No, hermano, lo que está hablando aquí, repito, es o nos habla de una aflicción espiritual. Y aquí podemos ver, hermanos, que no todo es atribuido a Satanás, porque muchas veces el cristiano le da más poder a Satanás de lo que realmente tiene. Todo es Satanás, todo es Satanás. Satanás me hizo esto, Satanás me hizo pecar, Satanás lo otro, Satanás, y le damos más poder
de lo que él tiene. El cristiano ha hecho a Satanás omnisciente, omnipresente y omnipotente. Todo lo sabe, en todo lugar está y todo lo puede. No, hermanos, el único que es omnisciente, omnipresente y omnipotente es Dios. Entonces no le demos a Satanás más poder de lo que él tiene o de lo que se le ha otorgado. Hermanos, no podemos negar, no se puede negar que el cristiano está en guerra todo el tiempo. Por eso te digo, lo que impacta de esta quinta trompeta es que estos seres demoníacos o estos seres diabólicos realmente traen una aflicción espiritual. Es una aflicción espiritual que traen, hermanos. Pero aquí dice que no tocan o no llegan a quienes, a los que han sido sellados por Dios. Hermanos, y la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que la lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades. La Biblia es muy clara y Pablo nos lo enseña en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20. Salud, salud. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de tu hermano. Así dice. ¿De quién? Del diablo. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aunque hay algunos que acechan como el diablo, ¿verdad? Pero aquí habla del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Hermanos, ¿por qué el creyente, o por qué el creyente, no, vamos a llamarlo así, ¿cómo quiero? El creyente está en una batalla y las aflicciones espirituales llegan tanto en creyentes y no creyentes. Pero ¿cuál es la diferencia entre alguien que no es creyente a alguien que es creyente? Que el creyente, hermano, tiene la armadura de Dios. Tiene la armadura de Dios. La armadura de Dios. Estos gobernantes malignos que habla aquí Efesios, nos dice satánicos y príncipes de las tinieblas, vamos a llamarlo, algunos dicen que son ángeles caídos, otros nada más que son demonios, no son simple fantasía, hermanos, realmente son reales. Nosotros tenemos una lucha espiritual real.
El poder de las tinieblas es real. Aunque algunos digan que estamos locos y que peleamos con lo imaginario, pero es real. Los poderes diabólicos son reales. Hermanos, enfrentamos un ejército poderoso que tiene en mente destruir la iglesia de Cristo. Tiene en mente destruir la iglesia de Cristo. Cuando creemos en Cristo y nos unimos a su iglesia, estos seres vienen a ser nuestros enemigos y emplean todo tipo de artimañas para apartarnos de Cristo y hacernos pecar otra vez. Pero fíjate lo que dice aquí: aunque estamos seguros de la victoria, debemos de batallar hasta que Cristo venga, porque Satanás lucha constantemente en contra de todos los que están del lado del Señor. Hermanos, entonces la gran diferencia que hay en alguien que no es creyente al que es creyente, que el creyente toma la armadura de Dios. Y el creyente puede resistir las aflicciones espirituales. El creyente puede batallar contra todas estas aflicciones. Eso es la diferencia, hermanos, que el creyente al tomar la armadura de Dios resiste en el día malo y dice: está firme en el Señor. Y es por ello que dice el apóstol: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, seguirían con nosotros, pero ahora ya no están con nosotros. Hermanos, ¿a qué se refiere Pablo cuando nos está hablando de la armadura de Dios? Algunos estudiosos dicen que cuando Pablo estaba ya sea escribiendo esta carta o dictando esta carta, estaba preso, obviamente, y dicen que quizás el soldado romano que lo custodiaba estaba ahí y empezó a ver al soldado romano y empieza a describir toda la armadura del soldado, lo que hay. Y dice: es así como un cristiano debe de estar para poder resistir las acechanzas del diablo, para poder resistir esos poderes demoníacos. Dice: porque la lucha no es ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados y contra potestades que están en este mundo, que están operando en este mundo. Pero si están operando en este mundo, ¿quién lo permite? Dios, hermanos. Es Dios quien lo permite. Y es por eso que Pablo, al estar escribiendo esto, dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿A qué se refería Pablo cuando dice ceñidos vuestros lomos con la verdad? Se está refiriendo al cinto, el que tenía el soldado romano. Ese cinto donde cargaba su espada. A eso se está refiriendo, al cinto, hermanos. Y Pablo, al hablar del cinto que ceñía al soldado romano, que le daba seguridad, ese cinto, Pablo lo asocia con la verdad. Con la verdad. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Que todo cristiano debe de hablar con la verdad. Esa es la bandera de un cristiano, la verdad. La verdad. Esto es fácil de entender, hermanos. ¿Por qué? Porque lo contrario a la mentira es la verdad. Y Jesús dijo: ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque él es mentiroso. Él ha sido mentiroso. Mira, Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si no eres de Cristo, eres del diablo, ¿verdad? No hay más. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y padre de mentira. Hermanos, cuando tú y yo vamos a predicar el evangelio, vamos a hablar
la verdad. Predicamos la verdad. Y esto es lo que Pablo ve en este soldado romano. Ceñíos de la verdad, de la palabra de Dios, la verdad. Después Pablo dice, vestidos con la coraza de justicia. ¿A qué se refería Pablo cuando habló vestidos con la coraza de justicia? Obviamente está hablando de ese chaleco que cargaba el soldado romano. Ese chaleco que era como de metal, que ayudaba un poco a que las flechas no entraran en el cuerpo. Hermanos, una coraza debía proteger al guerrero de una herida fatal en el corazón y de otros órganos vitales. Esta justicia no se refiere a las obras de justicia hechas por los hombres, sino más bien se trata de la justicia de Cristo, imputada a nosotros por Dios y recibida por fe. Hermanos, ¿qué nos habla esto? Que el Señor guarda nuestro corazón. Hermano, ¿quién es el único que puede guardar tu corazón de no traer rencor hacia otra persona? De no tener amargura hacia otra persona. ¿Quién? El Señor, el Espíritu Santo de Dios. Hermano, ¿a poco antes no eras rencoroso, no eras vengativo? Te hacía algo tu marido y decías, pero me la vas a pagar, le voy a dejar con llave para que no entres a la casa, vas a dormir en el piso, vas a dormir en la sala, vas a ver, no te voy a dar ni de comer, ni te voy a planchar, no voy a hacer nada. Y ahora, hermanos, digo, si sigues igual, analízate. Hermano, pero es el Señor que nos, por obra del Espíritu Santo, guarda nuestro corazón de toda amargura, de toda aflicción espiritual. Es el Señor. Salmo capítulo 51, versículo 10. Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Ve lo que hace el Espíritu Santo? Crea en mí, oh Dios, corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6. Proverbios 3 del 5 al 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, ese es por ello que Pablo dice, nos habla aquí, vestidos con la coraza de justicia. Con la coraza de justicia, con la justicia de Cristo, lo que Cristo ha hecho en nosotros. Hermanos, cuando algo viene en nuestra vida, o alguien nos ofende, o alguien nos daña, ¿a qué se nos va la mente? Decimos, le hicieron cosas peores a Cristo, a mí ni me han crucificado, y ya me estoy muriendo. La justicia de Cristo, hermanos. Luego Pablo dice, el calzado de los pies. Calzado de los pies. Esto nos habla de las sandalias, ¿verdad? Porque los soldados romanos pues traían un tipo de sandalia. Hermanos, algunas veces el enemigo ponía obstáculos el imperio enemigo ponía obstáculos para cuando el ejército pudieran tropezar, hermanos. Pero cuando Pablo nos habla aquí de calzados en los pies, Pablo está hablando que vayamos y prediquemos el Evangelio. Que prediquemos el Evangelio, que vayamos y prediquemos la palabra de Dios. Satanás tiene muchos obstáculos colocados en el camino para detener la propagación del Evangelio. Pero nosotros somos los que debemos de ir y predicar el Evangelio.
No debemos callarnos, no debemos callar esa verdad, no debemos callar la justicia que Dios tuvo en nosotros, no debemos callarla, hermanos, debemos ir y predicar. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15. Romanos 10, 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán si no haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas. Pablo dice, calzaos los pies. Hermanos, y también hay un pasaje donde Pablo dice que el Señor ha puesto a Satanás debajo de nuestros pies, ¿verdad? Creo que es Romanos 16, ahí ha puesto a Satanás debajo de nuestros pies. Y la alusión que hace ahí Pablo en esto es que los soldados romanos, cuando iban a la guerra, cambiaban su calzado, se ponían, cuando iban a ciertos lugares, se ponían una sandalia con picos debajo, para cuando tumbaban al enemigo le pudieran pisar la cabeza y poder destruirlo. Y es aquí que Pablo usa esa alusión también en el calzado de vuestros pies. Y también Pablo en Efesios dice el escudo de la fe. Nos habla del escudo de la fe. Hermanos, el escudo de la fe hace inefectivo el ataque de Satanás. Pero ¿a qué nos referimos con esto, hermanos? De sembrar dudas respecto a la fidelidad de Dios y de su palabra. Hermanos, cuando tenemos una fe fundamentada en el Señor, no tenemos dudas. No tenemos dudas de quién es Dios en nosotros. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, Hebreos 12, 2. Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, ese es el escudo de la fe. Saber en quién estamos confiando, saber quién es Dios, saber que su palabra no falla, es Dios. Hermanos, y todas estas cosas nos hacen resistir en el día malo. En el día malo, en esas aflicciones espirituales, de esas aflicciones demoníacas. Hermanos, también Pablo habla del yelmo de la salvación. Y cuando dice el yelmo de la salvación, se está refiriendo al casco que usaba el soldado romano. Hermanos, y esto es cuando hablamos del casco, pues obviamente el casco era algo muy fundamental para las guerras, ya que protegía pues la cabeza. La persona no salva carece de la esperanza de protección contra los embates de la falsa doctrina, porque están sin el casco de la salvación y su mente es incapaz de discernir entre la verdad y el engaño espiritual. Hermanos, y nosotros tenemos, o Pablo nos dice que nos pongamos ese casco, esa mente como la mente de Cristo. En Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 10. Colosenses 1, del 9 a 10 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría
e inteligencia espiritual. Fíjate por qué Pablo oraba por los colosenses. Oraba por los colosenses para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa era la oración de Pablo para los colosenses. Dice en el versículo 10, para que andéis como es dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, la palabra en la mente del creyente. Hermano, ¿quieres crecer espiritualmente? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué es lo que Dios pide para tu vida? Lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Esto te va a hacer crecer en el conocimiento de su voluntad. La palabra de Dios te va a hacer más sabio. La palabra de Dios te va a dar una inteligencia espiritual. La palabra de Dios. Hermanos, y también Pablo dice que nos vistamos con la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Y cuando Pablo usa aquí esta palabra, la espada del Espíritu, habla de esa espada que es la gladius, ¿no? Aquella espada que es de doble filo. Aquella espada que realmente penetraba y era muy, muy potente, que usaba el soldado romano. Dice, mientras que todas las otras piezas de la armadura espiritual son de naturaleza defensiva, la espada del Espíritu es la única arma ofensiva en la armadura de Dios. Habla de la santidad y el poder de la palabra de Dios. No es concebible un arma espiritual más grande que esta. En las tentaciones de Jesús en el desierto, la palabra de Dios fue siempre su poderosa respuesta a Satanás. ¿Cómo contrarrestó Jesús al enemigo? La palabra. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Hermanos, es así como nosotros debemos de usar la palabra del Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, miren, quitémonos esto. ¿En cuántas hermanos no enseñan que el Espíritu Santo es como un amigo tuyo? Que tú te levantas en la mañana y dices, buenos días, Espíritu Santo. Y ya te levantas, Espíritu Santo, ¿me hago un café o no? Y el Espíritu Santo te dice, hazte un café. Un café. ¿Con 2 de azúcar o con 1? Con 2. Okay. Espíritu Santo, ¿qué ropa me pongo? Pantalón, playera, esto. Espíritu Santo, ¿por dónde le doy? Espíritu Santo, ¿ahora qué esto? Espíritu Santo. No es cierto, hermanos. De hecho, había un libro que se llamaba así, Buenos días, Espíritu Santo. Que te enseñaba que tú le hablaras al Espíritu Santo como que, tú imagina lo que va a un lado tuyo. Si vas en el camión, ahí va a un lado tuyo. Oye, Espíritu Santo, quien te va a decir, este está loco. Este está mal. Sí, aquí no te sientes porque aquí va el Espíritu Santo. O sea, hermanos, el Espíritu Santo no te va a decir ni qué ropa te pongas, si te tomas un café, si haces esto, lo otro. El Espíritu Santo lo que te va a hablar es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es que yo creo que Dios no me habla, es que siento como que Dios no me habla. Pues no lees la Biblia. No lees la palabra. Cuando llegue una tentación, cuando llegue una prueba, ¿qué te va a revelar el Espíritu Santo? Su palabra. Por eso Jesús decía, escrito está, escrito está, escrito está. Hermanos, aunque vengan las aflicciones demoníacas, aunque vengan todas estas aflicciones, nosotros debemos contrarrestarlas con el escudo de la fe. ¿En quién estamos parados? ¿En quién confiamos? Y decimos, escrito está. Escrito está. Y por último, Pablo habla sobre la oración. Aunque tienes el escudo de la fe, Pablo habla de la oración. La oración.
además de usar la armadura completa de Dios, no podemos descuidar la oración, ya que es el medio por el cual obtenemos la fortaleza espiritual de Dios. Sin oración, sin confianza en Dios, nuestros esfuerzos en la guerra espiritual son vacíos e inútiles. La armadura completa de Dios, la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración son las herramientas que Dios nos ha dado, a través de las cuales podemos ser espiritualmente victoriosos. Victoriosos, superando los ataques y las tentaciones de Satanás. Es ahí, hermanos, es ahí donde nosotros podemos resistir las acechanzas del diablo. Hermano, yo por eso lo decía el domingo pasado, un cristiano puede tomarse unas buenas vacaciones del cuerpo físico, pero no de lo espiritual. No de lo espiritual, hermanos, porque Satanás no descansa. Satanás siempre está ahí. Satanás siempre está buscando, siempre está acechando. Hermanos, es triste escuchar cuando un pastor cae en pecado. Me acabo de enterar de otro pastor que cayó en pecado y la verdad, híjole, cuando yo comencé a estudiar la palabra de Dios, seguirme más inclinando a todas estas doctrinas de la Reforma, él fue uno como de mis referentes, quien me ayudó y me dio más luz en esto. Y me entero que realmente ha caído en pecado. Hermanos, Satanás no descansa. El que crea estar firme, mire por dónde camina. No digas a mí nunca me va a pasar. Al contrario, hermano, vístete de la armadura de Dios y humíllate al Señor. Humíllate al Señor. Romanos 12:12, te lo leo: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ese es Colosenses 4:2. Y Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, repito, la diferencia entre un creyente y alguien que no es creyente es que el creyente tiene la armadura de Dios y puede resistir, puede pelear contra las aflicciones espirituales. Es a lo que nos enfocamos en esta quinta trompeta. Hermanos, aunque yo sé que hay algunos cristianos, algunos creyentes que piensan que la guerra espiritual, hermanos, tú y yo todos los días estamos en una guerra espiritual. Todos los días. Todos los días hay luchas. Mira, si en tu mente no hay una lucha contra el pecado, dudo que seas cristiano. Si tú no luchas todo el día con tu pecado, dudo que seas cristiano. ¿Cómo puedo saber si yo soy cristiano? Porque todos los días lucho contra mi pecado. Y es lo que estaba viendo mi esposa. Mi esposa está leyendo un libro que se llama, esa es una de las doctrinas. Una de las doctrinas es la mortificación del pecado. La mortificación del pecado. El cristiano todos los días lucha contra el pecado. Contra el pecado. Contra el pecado. Pero hay algunos cristianos que piensan que la verdadera guerra espiritual es gritar, atar y reprender al diablo. Y va a haber noche de guerra espiritual, así que vénganse. De verdad, una vez hubo en una iglesia de Guadalajara donde le pidieron a los hombres que se trajeran algo como de militares, botas, casco o lo que trajeras, porque iba a haber una guerra espiritual. Y así venían los varones, vestidos como soldados, porque iban a guerrear y empezaban a gritar y guerreamos y reprendemos y atamos y hacemos una guerra espiritual y no sé qué cuánto. Eso no es una guerra espiritual, hermanos. La guerra espiritual la tenemos todos los días, porque la lucha no es contra sangre ni contra carne,
sino contra principados y potestades. Vamos a ver el sexto ángel, la sexta trompeta, y esta la vamos a ver rápido. Apocalipsis capítulo 9, versículo del 13 al 21. Dijera el hermano Chuy Olivares, atan a Satanás, pero como que lo atan con una cadena muy larga porque anda por todos lados. Apocalipsis capítulo 9, versículo del 13 al 21. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego y humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, ni de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermanos, yo sé que algunos dirán, aquí está súper claro, Uziel. 200 millones. Solamente China puede tener un ejército como este. Y cuando se habla de 200 millones, estamos hablando del ejército chino. No, hermanos. No estamos hablando del ejército chino. Si estamos hablando que cada una de estas cosas, hermanos, tiene que ver en el sentido espiritual de las cosas que estamos hablando, y vimos atrás que había aflicciones espirituales, y una de las cosas que podemos leer aquí, que vamos a llamarlo así, estas criaturas que nos hablan aquí, dice algo muy claro. En el versículo 17 dice, eran cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. De su boca, ¿qué salía? Fuego, humo y azufre. Hermanos, recordemos que estamos leyendo una literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica, y aquí Juan la elevó a su máximo esplendor, así, se fue más allá. Hermanos, ¿a qué nos referimos con esto? Habla de su boca, que de su boca salía. Hermano, las falsas doctrinas con las que el mundo está siendo adoctrinado. Las falsas doctrinas con las que el mundo está siendo adoctrinado. ¿Y sabes a dónde nos llevan esas doctrinas, hermanos? A la idolatría. Esas falsas doctrinas no buscan adorar a Dios. Esas falsas doctrinas buscan adorar al hombre. Hermano, ve todo esto. Ve todas estas cosas que se están levantando. Todas estas doctrinas, todas estas ideologías, hermanos, demoníacas. Demoníacas. Todo esto, hermano, el giro que se le ha dado al feminismo hoy en día. Se le ha dado tal giro, hermanos, donde dicen, no necesitamos hombres. Estas doctrinas, hermano, demoníacas que vienen del mismo, dijeron por ahí, del mismo infierno.
tú no eres un hombre, tú eres una mujer. Tú no eres un adulto, tú eres una niña, tú eres un niño. Velo, realmente son ideologías demoníacas, hermanos. Décadas atrás esto se tenía catalogado en psiquiatría. Las personas mentalmente no estaban bien. Hoy se han establecido como una verdad. Se han establecido como una verdad, hermanos. Estas doctrinas llevan a la idolatría. Estas doctrinas matan. Matan al ser humano, hermanos. ¿Y de qué me refiero? Con una manera espiritual. Mira, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 3. Primera de Timoteo 4 del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a qué? Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cómo los lleva Pablo? Esto dice, doctrinas de demonios, prohibirán casarse, abstenerse de alimentos. Hermanos, esto abstenerse de alimentos quería decir que en ese tiempo había personas que decían, si no comes esto y esto y esto, eres más espiritual. Eres más espiritual. A eso se refería Pablo en este punto. Hermanos, prohibirán casarse. Hoy casarte, hoy hacer las cosas bien, es cuestión de ser burla. Es ser tonto. ¿Para qué casarnos? No hay que casarnos. Hay que vivir juntos, nada más. Si no se da, nos dejamos. ¿Para qué? Hermanos, ¿dónde ha quedado la santidad? ¿Dónde ha quedado la pureza sexual? ¿Cómo es posible que a niños de secundaria pasen y les regalen preservativos y le digan para que se cuiden? ¿Dónde está la pureza sexual? Son doctrinas de demonios, hermanos. Doctrinas de demonios. ¿Y sabes qué es lo triste? Que son doctrinas tan sutiles, que matan. Que el cristiano las empieza a adoptar. El cristiano las adopta. Y el cristiano empieza a meter, nosotros no hay que ser machistas en la congregación. También las mujeres pueden y deben pastorear y deben de hacer. Matan. Hermanos, 200 millones de jinetes. 200 millones de jinetes. Hermanos, ¿sabes cuántas religiones existen hoy en el mundo? Lo que se ha contado, vivas, o sea, vivas que existen en la actualidad, ¿sabes cuántas? 4,200 religiones hay. 4,200 religiones. ¿Sabes cuántas doctrinas hay en cada una de esas religiones? Millones. Hermanos, Pablo advirtió de esto. Ya vamos sobre el final. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 8. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy a punto de ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, dice que no sufrirán no soportarán la sana doctrina. No soportarán la sana doctrina. Los cristianos de hoy ya no quieren cristianos que exhorten, que redarguyan, que reprendan. Ya no quieren eso. Quieren maestros carismáticos, maestros que los hagan sentir bien, maestros que los motiven. Donde casi no se predique la Biblia, donde se hable menos Biblia, se hable más de amor. Eso es lo que queremos, eso es lo que pedimos. Hermanos, pero ¿sabes qué es lo más impactante de Apocalipsis 9? Esto que acabamos de leer de estos últimos de la sexta trompeta. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios ni a las imágenes de oro, de bronce, de piedra ni de madera. Hermano, ¿no se parece esto a Faraón? Que a pesar de lo que estaba viendo, el juicio de Dios que estaba viendo, no se arrepintió. Su corazón seguía duro. Seguía duro. Seguía duro. Hermano, ¿cuántas veces tú y yo no hemos perdido un familiar? Y hemos visto que cuando perdemos un familiar, ya sea a quien hayas perdido, se acercan los demás familiares y recapacitan sobre la muerte, sobre un criador, se asustan y vienen a la congregación 1 o 2 veces. Pero después de eso, ¿qué pasa? Se van. Se van. No hay un arrepentimiento. No hay un arrepentimiento. Por eso dice Romanos, Dios los ha entregado a una mente reprobada. A una mente reprobada. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Le dieron culto a las imágenes, a los cuadrúpedos, a las aves. No hubo un arrepentimiento. Uziel, yo no creo que Dios esté juzgando ahorita a las naciones. Yo no creo que en este momento el Señor esté sonando las trompetas. Con este versículo termino. Juan 12:27. Con esto termino. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esa hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hermanos, obviamente Jesús aquí hablaba de su próxima muerte, que Jesús acabaría con el poder del pecado, juzgándolo y condenándolo. El juicio de este mundo se llevó a cabo en la crucifixión de Cristo,
donde se juzgó el pecado y abrió el camino a la salvación para aquellos que creen, pero para condenación a los que no creen. A los que no creen. Hasta aquí cerramos, hermanos, Apocalipsis capítulo 9. Nos quedamos en la sexta trompeta. Vamos a orar, ¿sale? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es más cortante, Señor, que toda espada de dos filos. Señor, nosotros sabemos que nos enfrentamos a una aflicción espiritual, Señor. Sabemos que la lucha no es contra carne ni contra sangre, Señor, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales, Señor, contra gobernadores de las tinieblas. Sabemos que mientras estemos en este mundo, Señor, estamos en guerra. Pero tú nos has dejado tu palabra, Señor. Nuestra fe está puesta en ti, mi Dios. Tenemos la verdad, tenemos el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Padre eterno y glorioso. Tenemos tu Santo Espíritu, Señor, el cual nos guía a toda verdad, y tu palabra es la verdad. También sabemos, Señor, que las doctrinas de este mundo cada día atacan más, Señor, y aún penetran a la iglesia, Señor, penetran en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a estar prestos para poder resistirlas. Ayúdanos, Señor, para que podamos estar siempre en tu palabra, Señor, y podamos velar y orar, para que no puedan entrar, Señor, en esta tu iglesia. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos. Así como los trajiste con bien, Señor, te pido que les lleves con bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga.